Existen grupos de personas que se reúnen en secreto, equipados tecnológicamente con artefactos modernos y antiguos, con conocimiento en historias antiguas y las artes ocultas, expertos en rastrear tesoros para desenterrar las historias del pasado oculto bajo nosotros. Anécdotas sobran de estos cazatesoros, por ejemplo, altercados con la policía, militares, traiciones entre los propios integrantes del grupo, a tal grado de llegar a matar por oro. Pero eso no es todo, también se habla de manifestaciones paranormales, presencias demoníacas, guardianes del tesoro y maldiciones que desembocan en muerte para aquellos aventurados dispuestos a desenterrarlo. ¿Y cómo sé todo esto? Porque hace años yo era parte de ellos. En el grupo de cazadores éramos 7, incluyéndome. Estábamos compuestos por un carpintero, 2 policías, uno era comandante de la policía y otro era una escolta. Otra era una pareja homosexual, que eran religiosos. Otro era un sacerdote satánico. Y pues yo, que en ese tiempo también estaba metido en algo relacionado con la magia y sectas, que es una historia que ya he contado en otros videos por si gustan buscarla en el canal. Pero volviendo con la historia del relato, este grupo pues solíamos reunirnos a las afueras de la ciudad. Hay ciertos puntos fuera de esta ciudad y pues son puntos que omitiré el nombre, verdad, la ubicación, para no revelarlas por respeto, no y privacidad. Pero eran puntos muy alejados de la ciudad. En algunos de estos habían estructuras, digamos que en obras negras, otras en ruinas. También había otros puntos como cuevas, cavernas y lugares en el bosque, en la montaña. Eran cerros, entonces estaba todo lleno de maleza y plantas. Y bueno, todo este grupo, cada persona tenía digamos que su conocimiento y habilidad. Por ejemplo, aquí los policías tenían contactos y tenían equipo muy sofisticado, que eran cámaras térmicas y no recuerdo qué más, pero era equipo muy avanzado, que supongo yo que era equipo de gobierno, ¿verdad? Porque lo tomaban prestado, es equipo carísimo. Entonces era equipo de gobierno, ¿no? Eran cámaras térmicas y lentes de visión nocturna y no recuerdo qué más. Entonces, el carpintero, él tenía otro conocimiento, ¿no? Tenía otra habilidad. Entonces él lo que hacía era más como de ocultismo. Entonces hay unos sellos que les llaman sigilos, que son unos sellos mágicos que te pueden dar algunas habilidades extras. Son sellos muy antiguos de la magia. Bueno, la pareja homosexual, ellos eran más de algo que se llama la radiestesia. Ese tema también lo hemos tocado aquí en el canal, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, la radiestesia es muy sencillo, se trata de las ondas electromagnéticas del ambiente, de detectarlas con ciertos aparatos, que también ya los he mostrado en otros videos. Esos aparatos son como unas varillas que se llaman varillas de Sauri. Las tomas en las manos y empiezan a guiarte hacia algún objetivo. Tal vez sean mejor conocidas como las varillas que usan los abuelos en los pueblos para detectar pozos de agua, algo parecido. Entonces cada uno tenía su propia habilidad y conocimiento, su propia experiencia y pues su propia, digamos, religión, ¿verdad? En este caso, pues nuestras religiones eran como que se contraponían, ¿no? Su religión con la mía en ese momento, pero aún así era como que algo respetable, ¿no? Ellos respetan mi religión, mis ideas, todo, yo respeto las suyas y así por decir. Y bueno, sin saltar en esos temas, ¿verdad? Entonces este grupo estaba unido por personas ya con conocimientos, con experiencias, con habilidades. De hecho, ellos ya habían encontrado tesoros en otras ocasiones. Me habían comentado y hasta me habían mostrado fotos de sus excavaciones. Por ejemplo, cosas que llegaron a encontrar eran vasijas de barro, también monitos como de cerámica hechos de barro, de esos antiguos.
También llegaron a encontrar huesos que pues nunca confirmaron si eran de humano, ¿verdad? O de animal, pero se cree que eran de humano, estos huesos que encontraron, porque estaban cerca de estos artefactos que les comentaba, ¿no? Los monitos de barro y esas cosas. Entonces antes acostumbraban enterrar al difunto, lo enterraban con algún objeto familiar de él y pues tanto de la familia, ¿no? Como un obsequio. Entonces estos artefactos con los que le enterraban fueron estos que encontraron. Por eso pensamos que posiblemente era algún cuerpo humano, ¿verdad? Cadáver, los huesos. Entonces este grupo de personas ya tenían conocimientos, habilidad, contactos, todo. Y bueno, el grupo de cazador en sí es eso, pero todo esto, todas las cosas que hicieron, que descubrieron, las excavaciones y a los lugares donde fui en esas épocas a encontrar cosas, y fueron puntos muy fuertes, ¿verdad? Que esas historias ya se las estaré contando. Este lugar era un terreno, no sé exactamente las dimensiones, pero digamos que 50 por 50, por decirlo así. Era un terreno grande, espacioso. Y bueno, ese terreno estaba bardeado, las típicas bardas que ponen en los ranchos, ¿no? Como era dentro de un pueblo, ese pueblo estaba fuera de la ciudad y ahí vivían pocas personas en ese pueblo. Entonces, este rancho estaba bardeado con cercas altas de estas de metal, las típicas que ponen. Y en este rancho había, en medio del rancho, del terreno, había una casa, que era la casa principal, ¿no? Ahí donde dormían y todo. Aclaro que este terreno estaba solo, sí, solo es un decir. Este terreno ya estaba abandonado, pero iba ahí de vez en cuando la persona esta. Entonces, en esa casa dentro estaba casi vacío, solamente lo usaban como bodega, así que había cosas muy viejas guardadas ahí, muebles y maderas y demás cosas. Y pues dentro de este mismo terreno había árboles, plantas. Había un árbol muy gigante, uno de los árboles que más llamaba la atención. En ese terreno, en la parte de hasta atrás, había un árbol muy muy grande. No sé cuánto habrá medido, tal vez unos 30 metros de alto, posiblemente, si no es que más. Y creo que era un mango, algo así, en un árbol muy grande. No recuerdo, tiene muchos años esto, pero ese árbol era muy muy grande y el tronco estaba muy grueso, enorme. Tú te parabas al lado de este árbol y te veías muy muy chiquito, ¿no? En comparación del tamaño. Entonces este árbol llamaba mucho la atención porque decían, aquí esta persona, este terreno pues lo heredó, ¿no? De su familia. Entonces decía que sus abuelos, quienes vivían ahí, que en paz descansen, en ese lugar, en ese tronco, decían que había cierta época del año en donde veían una luz muy intensa saliendo de ahí por las noches, como si fuera una especie de portal. Nunca se supo exactamente qué, no confirmaron, nadie quiso ir a revisar, ¿verdad? Hasta ahí lo dejaron con las luces que veían desde las ventanas de la casa. Entonces se hablaba de que en este terreno abandonado de ese árbol salió un duende. Era muy curioso, una historia que pasó ahí muy curioso, el duende ese. De este árbol se comentaba que salió un duende. Y pues el duende era una especie de gnomo, de guardián que estaba en ese terreno cuidando. Entonces pasaban cosas muy curiosas en ese lugar. De las que sí fui, digamos, testigo porque las vi y las experimenté en carne propia, fue que estando ahí, algo muy raro que pasó. Recuerdo que ese día era una mañana, no una mañana, digamos, de X día. Entonces este policía vino por mí, me dio un aventón hasta aquel lugar. Allá nos encontramos con el grupo de cazadores. Entonces ya que estábamos allá, antes de llegar pasamos a una gasolinera. En la gasolinera pues normal, ¿no? Se detuvo y cargó gasolina. En eso se acercó una viejita al carro, una anciana medio extraña. Tenía un ojo tuerto y el otro pues normal, ¿no? Pero se le veía muy vidrioso. Eran sus ojos azules y el otro así como con cataratas, todo blanco. Su apariencia de viejita, pues toda arrugada, muy flaquita, ¿no? Como esquelética.
la ropa así como vieja, ya saben, ¿no? De estas personas que pues lamentablemente terminaron en la calle. Entonces esta viejita se acercó al auto donde estábamos y tocó mi ventana. Yo estaba de copiloto, ¿no? En el asiento de copiloto. Toca la ventana con el dedo, ¿no? Y ya abro y pregunto qué pasa. Y ya me dice que si tengo alguna moneda que pueda darle. Y ya yo reviso, le di un billete de 20 pesos. Que en aquel tiempo 20 pesos era más que ahorita, ¿no? Ya la crisis y todo eso. Pero bueno, en aquel tiempo 20 pesos ya era buena cantidad. Entonces ya le di 20 pesos y ya muy agradecida me dice gracias, ¿no? Y ya se retira. Me dice que Dios te lo pague, algo así, que Dios te lo duplique, algo así me dijo. No lo entendí muy bien porque hablaba entre dientes, ¿no? Digamos, así como que hablando así. Bueno, hablaba así como entre dientes y no se le entendía muy bien. Entonces ya se retiró y el policía se subió a la camioneta y volvimos al terreno. Fue como más o menos tal vez una media hora de transporte en lo que llegábamos porque estaba fuera de la ciudad. Ya que estábamos allá en el terreno, nos bajamos y todo. Y pues esta persona estaba haciendo unas cosas en la casa, estaba metiendo unas maderas, unas cubetas y no sé qué tanto. Entonces ya me dijo que por mientras yo revisara ahí alrededor del terreno a ver si veía algo, no sé, ¿no? Así me dijo. Y pues eso hice, ¿no? En lo que él estaba atendiendo allá a su casa, yo estaba acá revisando el terreno, viendo alrededor qué encontraba, a ver si se veía algún punto interesante, ¿no? Algo. Entonces, en lo que voy caminando, era un terreno muy grande, les comento, les recuerdo que era un terreno abandonado, ahí no había nadie, desde hace ya muchísimos años. Entonces no había nada de nada. Y pues yo iba caminando por el terreno, ¿no? De repente, buscando, viendo, observando qué podía encontrar. Y en eso, en lo que voy caminando, de repente como que algo me llama la atención, ¿no? Siento que piso algo, como que algo detiene mi zapato, ¿no? Al momento de querer dar el paso, siento que algo detiene mi pie. Y volteo a ver y pues hay un billete, era un billete de 200 pesos. Y pues este billete de 200 pesos, en mi pie como que se detuvo entre las plantas que estaban ahí, ¿verdad? No lo detuvo el billete, se detuvo entre las plantas. Y cuando volteo a ver, es que vi el billete de 200 pesos. Este billete, algo muy raro, este billete se veía nuevo, como si apenas lo hubiera sacado del banco. Ustedes saben, ¿no? Que los billetes pues están así todos arrugados del tiempo y todo. Pero este billete se veía nuevo, como si apenas lo estuvieran sacando. Hasta estaba rígido de lo nuevo, pues. Entonces, este billete tenía algunas manchas de sangre. Eso fue algo extraño, ¿no? El billete de 200 pesos tenía unas manchas de sangre. No era mucha sangre, eran unas cuantas manchas, ¿no? Por ahí. Pero bueno, eso, con que tenga sangre, una gotita es suficiente, ¿no? Pero bueno, este billete estaba manchado con sangre. Y se me hizo muy raro, ¿no? Pero agarré, lo levanté y me quedé así, mira, un billete de 200 pesos, ¿no? Puedo decir. Entonces ya me lo guardé y seguí observando, ¿no? Alrededor, seguí caminando y viendo. Así todo bien, ¿no? Ya normal. Entonces me encuentro con este árbol. Este árbol estaba quemado en el tronco. Estaba todo negro el tronco y como si estuviera partido a la mitad. Y pues ya en lo que se desocupa el policía, vuelvo con él y le pregunto que sobre ese árbol. Y me dice que hace años lo intentaron quemar. Lo querían quemar los mismos dueños del terreno, porque no querían ese árbol ahí. No recuerdo el motivo, pero no querían ese árbol ahí, entonces lo querían derribar. Pero pues el árbol no se quemaba. Lo intentaron quemar y no se quemaba. Intentaron meter motosierra y equipo, pero no podían, era demasiado grueso y demasiado duro. La sierra se trababa y bueno, el fuego se apagaba, no alcanzaba a consumirse ni nada. Entonces fue algo muy extraño, ¿verdad? De ese árbol. Y bueno, ya le conté que me encontré un billete de 200 pesos porque yo y él habíamos hecho un acuerdo. Teníamos un trato en que cualquier cosa que nos encontráramos, nos íbamos a ir a mitades, ¿verdad? Honorablemente. Entonces yo saqué el billete de 200 y le dije, mira, me encontré esto, 100 y 100, por el acuerdo que habíamos quedado, ¿no? Igual le pude haber dicho, no le pude haber dicho nada, ¿no? Y me lo quedaba ya, pero ¿dónde está el honor en eso, no? ¿Dónde está la palabra de honor, digamos? Entonces saqué mi billete de 200 pesos y ya le dije, me encontré esto, hay que repartirlo, ¿no? 100 y 100. Y él se me queda viendo así como incrédulo, ¿no? Se me queda viendo así como no creyendo, así, estás jugando, ¿no?
Y no me dice nada, nada, se me queda observando así un momento. Y le digo, ¿el billete? Y me dice, no, así déjalo, quédatelo, está bien, me dice. Y ya yo, pues va, ¿no? Y, y bueno, en eso llegaron los otros compañeros. Llegó esta pareja que les comentaba, esta pareja religiosa. Entonces llegan, saludan y todo, ¿no? Ellos traían un detector de metales, de estos aparatos que cargan, ¿no? Entonces sacaron el detector de metales y sacaron todo, ¿no? Su equipo acá bien sofisticado. Imagínense, ¿no? Ellos todos equipados, ya preparados y yo solo llevaba mi fe, ¿verdad? Ahí mi creencia. Pero bueno, entonces ellos iban, ¿no? Ya sacaron su detector de metales y lo estuvieron pasando por el terreno en lo que el policía continuaba con sus cosas en la casa. Entonces estuvieron pasando el detector de metales por el terreno y en algunos puntos marcaba que había algo y en esos puntos ellos ponían una cruz para dejar una marca, una huella. Y ya que terminaron de escanear todo el terreno, pues bueno, en la zona del terreno donde estábamos trabajando, ya que terminaron de escanearla, pues ir a esos puntos que encontraron. Había cosas de metales así y nada interesante, no había nada de valor. Entonces ya me tocó, ¿no? Ya era mi turno de pasar. Y pues ya me dijeron a mí si gustaba revisar o si iba a hacer algo, ¿no? Entonces ya pasé, iba pasando escaneando el terreno, pero yo escaneaba el terreno con mis manos. Esa es una técnica muy interesante, ¿no? Escanear el terreno con las manos. Por ejemplo, pones tu mano así y la palma la empiezas a mover así. Hay ciertas prácticas energéticas que practicándolas, desarrollándolas, puedes desarrollar la sensibilidad en la mano y puedes sentir puntos de energía que pueden estar en el ambiente, incluso en el cuerpo humano y otras cosas. Entonces empecé a escanear esos puntos, ¿no? Con las manos. Y si se sentía en las manos, se sentía como... Si ustedes mueven la mano, sienten la brisa de aire. Pero sientes también como si hubiera una especie de fuerza magnética. Sí, como cuando juntas dos imanes y se repelen o se atraen. Algo así empiezas a sentir. Entonces yo empecé a pasar por el terreno y noté algunos puntos, ¿no? Creo que eran como 2 o 3 puntos interesantes que noté. Ellos anotaron un montón de puntos y yo nomás como 2 o 3. Entonces, ya que tocaba a mí mi práctica, ahí estuve, ¿no? Palpando el terreno. Y pues ya iniciamos a excavar en las partes donde yo había anotado puntos. Entonces, antes de iniciar con la excavación, ellos pasaron el detector de metales. En el primer punto pasaron el detector de metales y sí, ahí detectaba que había algo. Entonces escarbamos y creo que había como, no recuerdo qué había, pero había un objeto de metal, de esos viejos, ¿no? Que dejan tirados por ahí. En el segundo punto pasaron el detector de metales y también notó el detector de metales, detectó algo. Y escarbamos y no recuerdo qué había. Pero bueno, era también una pieza así de metal, no algo X. En el tercer punto era debajo de una roca. Esta roca era gigante, era enorme la roca. Yo mido 1,78 por ahí. Esta roca estaba un poco más grande que yo. Entonces fácilmente debe haber medido unos 2 metros esta roca de grande. Estaba muy alta. Entonces cuando pasaron el detector de metales por ahí también detectó algo. Y lo que detectaba ahí, el detector tiene unas potencias, ¿no? Que te detecta y te dice si hay algo grande o algo chico. Depende de la magnitud de lo que sienta. Entonces según el detector detectaba algo muy muy grande. Y pues todos emocionados, ¿no? Por lo que estaba pasando. Entonces rápido el policía dijo, vamos por la barra. Y te llevaba una barra como de 1,50 m, algo así, ¿no? 1,5 m tal vez. Una barra de metal. Entonces ya entre los 4 movimos la roca, ¿no? Metimos la barra por debajo de la roca y empezamos a hacer palanca. Y todos empezamos a empujar la roca, ¿no? Al mismo tiempo. En eso, como la roca tenía una forma redonda, no perfectamente redonda, ¿verdad? Sino normal como una roca. Entonces, en eso cuando movimos la roca se empezó a girar y casi se lleva al policía. Se lo lleva, le cae la roca encima. En eso yo alcancé a moverlo porque él tenía la mano sobre la roca. Entonces él puso la mano sobre la roca para redirigirla, ¿no? Desviarla. Y sí, funcionó, pero en eso cuando puse la mano sobre la roca, debajo de la roca salió una araña gigante. No sé qué especie de araña habrá sido,
pero estaba más o menos del tamaño de mi mano, imagínense, el tamaño de la roca. Entonces era una araña muy grande. Y bueno, cuando puse la mano ahí, la araña salió. Él no la vio, la araña salió muy rápido caminando hacia arriba y casi se le avienta la mano. En eso yo agarro y le empujo la mano, ¿no? Y le digo, cuidado. Y ya quita la mano rápido, ¿no? Y me dice, ¿qué pasa? Y ya les señalo la araña y a todos voltean a ver. Y pues sí estaba muy grande la araña, imagínense. Y bueno, luego la araña no sé a dónde se fue. Solo vimos que se fue detrás de la roca. Y volteamos para ver, ¿no? Nos pusimos detrás de la roca y no encontramos nada. Y pues no supimos qué pasó con esa araña. Pero continuamos con la excavación. Ahí en el punto pasaron el detector de metales otra vez y detectó algo. Entonces bien emocionados todos, ¿no? Fueron por las palas y empezamos a escarbar. Escarbamos unos 30 centímetros de profundidad. Y pues escarbar 30 centímetros en terreno con tierra dura sí es mucho, ¿no? Sí es pesado, aunque no parezca. Pero sí es pesado. Entonces escarbamos y pasaron el detector de metales otra vez y ya no detectó nada. Muy raro. Entonces en la tierra que habíamos sacado pasaron el detector para ver si ahí se había ido lo que sea que haya detectado, ¿no? Y lo pasaron y nada. Lo pasaron alrededor y no detectaba absolutamente nada. Como si esa señal, ese rastro de alguna manera hubiera desaparecido. Y bueno, a todos esos se nos hizo intrigante, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Y bueno, ya después de este encuentro, tiempo después, me contó el policía que a uno de estos presentes que estaban en el momento le entró la malicia, ¿no? Le entró la avaricia. Y hay una historia muy interesante por ahí, algo que se cuenta entre los cazadores de tesoros. Es que cuando estás escarbando, cuando estás en una excavación y a alguno de los integrantes les entra la malicia, la codicia, de tal vez querer hacer algo, ¿no? De querer traicionar a los demás para quedarse con el tesoro. Inclusive, suena fuerte, pero inclusive hasta desvivirlos, digamos, ¿no? Entonces, cuando a alguno de los integrantes les entra esa malicia, pues las energías, el guardián del tesoro lo desaparece por completo para que este grupo no pueda desenterrarlo, no pueda encontrarlo y así evitar ese trágico suceso. Sí. Pero algo muy interesante que noté estando ahí, hablando desde la perspectiva de uno ya con la sensibilidad muy desarrollada, la intuición y esas habilidades, ¿no? Digamos. Es que noté que estando ahí, estando escarbando, de repente te empiezan a entrar ideas en la mente. Y tal vez esto lo sepan muchos y concuerden muchas personas que tengan experiencia real cazando tesoros, ¿no? En excavaciones. Y es que estando desenterrando el tesoro en la excavación, te empiezan a entrar ideas en la cabeza, te empiezan a entrar como si fueran voces, susurros muy ligeros, como si fueran voces, ¿no? Diciéndote cosas sobre el tesoro, como diciéndote que, digamos, no un ejemplo, un decir, como diciéndote que eso que está ahí te puede hacer millonario, te puede servir para tal cosa, lo puedes usar, no sé, comprarte millones de cosas, es un decir, ¿no? Entonces te empieza a entrar la malicia mucho, la codicia y estas voces como que te empiezan a susurrar y meter ideas de ser millonario, ¿no? De volverte rico y quedarte con todo el oro, ¿no? Digamos, como una especie de pirata por ahí, ¿no? Un ladrón. Y bueno, te empiezan a entrar un montón de ideas estando en la excavación. Y esto me doy cuenta porque yo estando ahí, yo iba con la mentalidad totalmente neutral. Algo que sucede mucho, bueno, que yo aplico mucho, es que cuando estoy haciendo algún tipo de trabajo profesional o alguna práctica profesional, trato de mantener la mente neutral, ¿no? Completamente en blanco, sin ideas ni nada, simplemente enfocándome en lo que estoy haciendo. Si estoy excavando, enfocándome en la pala y la tierra. Y ya está, ¿no? Por decirlo así. Entonces, lo noté porque noté que estos susurros, estas ideas no venían de mí. Ustedes saben que se nota mucho la diferencia, tal vez, no sé si lo hayan notado en algún momento, les ha pasado, que sienten que entran ideas a ustedes en sus mentes, ideas, pensamientos, tal vez voces, digamos, que no son suyas, sí, que son cosas que no son suyas. Y bueno, entonces noté que entraban todo eso a mí y yo trataba de bloquearlo con mi mente, no pensar, no, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué está pasando conmigo? Yo no pienso así, ni me interesa hacerme rico, ni hacerme millonario, ni quedarme con todo lo que está aquí.
Y bueno, eso fue lo que noté. Ya después de días les comento, este policía me dijo esto, que a algunos de los presentes que estaban ahí le entró la malicia. No sé a quién, ¿verdad? No me comentó. Pero bueno, es un tema muy interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto o qué es lo que puede suceder si es que desenterramos algo que no está destinado para nosotros, ¿verdad? Y qué es lo que pueden hacer aquellas personas que podrían llamarse amigos o equipo, aparte de nuestro grupo, alguien en quien supuestamente podremos confiar. ¿Hasta dónde podrían llegar, no? Por ganarse y quedarse con todo lo que podríamos poseer. Un pequeño paréntesis. En este lugar que les comentaba, cuando estuve ahí tomé algunas fotografías y videos. Ese celular, pues después de ese día se me descompuso. Quedó inútil. Lo llevé a reparación y no pudieron hacer nada. Esto es real, ¿eh? Y me pareció impresionante. Porque después de esa exploración era un celular pues moderno en esa época. Y pues después de esa exploración, de estar grabando, tomando fotos y todo, porque estuvimos viendo varios puntos y varios detalles por ahí, marcas que habían en los árboles y en el terreno, en otros terrenos que estaban cerca de ahí al que fuimos. Entonces tomamos varias fotos y el celular me quedó inútil. Ya no sirvió para nada, no quería prender, lo cargaba y todo. Y nada, lo llevé al técnico a reparación y nada. Me dijeron que no podía hacer nada, que estaba quemada la tarjeta madre, algo así me dijo. Entonces, algo muy interesante con ese celular es que al técnico que lo llevé era contacto de este policía, era de confianza ese lugar de reparación de celulares. Entonces ya me llevó, fuimos al punto y estando ahí ya salió y me dijo que no pudo hacer nada por el celular. Ya que entramos, que me dio el celular en la mano, cuando me dio el celular en la mano, el celular mágicamente prendió, ¿sí? Y todos nos quedamos sorprendidos, ni el técnico supo qué decir, ¿no? Ni el policía, ni yo. El celular prendió cuando me lo puso en mi mano, cuando me lo entregó. No sé cuál habrá sido el motivo, como si aquello que estuviera grabado o fotografiado en el celular, de alguna manera solamente yo pudiera verlo, o no lo sé. Como si hubiera sido destinado para que... no lo sé, ¿verdad? No sé cómo mencionarlo. Pero sí fue muy impactante ese momento. Entonces ya los días posteriores, ¿no? Ya yo en casa revisando las fotografías y los videos, noté que en el terreno, que les comentaba, el terreno donde decían que estaba el duende, noté que en las fotografías se podía ver al duende. Era un duende pequeñito. Hagan de cuenta que yo tomé la foto hacia lo lejos del terreno, hacia unos árboles. Y el duende se veía detrás de uno de estos árboles. Era un duende algo así pequeño. Tenía su gorrito como de gnomo y un trajecito así como color café. Y estaba parado así. Y bueno, ahí se veía el duende y ya les comentaba a estos compañeros. Y ya lo vieron y dijeron que sí se aparecía. Y bueno, fue solamente un paréntesis, ¿verdad? Sobre el duende. El duende salió en la fotografía. Lamentablemente ese celular al final se me descompuso y perdí todas las imágenes y todo. Me hubiera gustado podérselas mostrar. La siguiente anécdota nos la cuenta el policía, este policía que les comentaba. Y bueno, me dijo que estaba un día con ese grupo. Esto fue antes de que yo llegara al grupo, ¿verdad? Al equipo de cazadores. Me decía que estaba un día en un terreno que está cerca de ahí. Él era dueño de varias hectáreas que estaban por ahí en el pueblo. Era pura maleza, monte, hierbas y todo. Entonces me dice que él con su grupo de cazadores un día fueron a investigar, ¿no? A buscar un punto. Llevaron sus cámaras térmicas, detectores de metales y demás. En fin, encontraron un punto y empezaron a escarbar. No recuerdo cuántos metros, creo que como 5 o 3 metros, algo así, escarbaron. Mucho, muy, muy profundo, imagínense. Y duraron como no recuerdo cuántos días duraron escarbando, pero sí fue mucho tiempo también. Entonces dijeron que una vez que ya concluyeron esa excavación, ya que pudieron desenterrar todo, hasta el fondo había un montón de objetos de oro. Me dijo que todos bien impresionados, ¿no?
y todos pues así muy, muy emocionados por el descubrimiento. Había muchas joyas preciosas, ¿no? Monedas de oro de esas antiguas, como no recuerdo de qué grupo etnio, de qué cultura me dijo, pero había monedas de oro, había piedras preciosas, rubíes, esmeraldas, había, no recuerdo qué más, monitos de barro y como pulseras, aretes, collares y muchísimas joyas, ¿no? Y monedas de oro más que nada. Lo que más abundaban eran las monedas de oro. Entonces me comenta que todos emocionados, ¿no? Bien alterados por la situación. Entonces llevaron un montón de cubetas y una camioneta de estas que tienen atrás pues descubierto, ¿verdad? De esas que son como de rancho. Entonces me comenta que echaron todo en las cubetas porque eran muchísimas monedas de oro. Entonces todas las echaban en las cubetas con palas. Imagínense la cantidad enorme, ¿no? De joyas que había ahí. Entonces echaron todo en las cubetas. Eran muchísimas cubetas. Atrás estaba cargado de cubetas. Y pues ya que estaban en eso, normal, ¿no? Todo hasta ahí digamos que bien. Entonces ya iban de regreso, ¿no? Pero antes de irse de regreso cubrieron la parte de atrás, ¿verdad? Obviamente para guardar apariencias y estar pues digamos que protegidos, ¿no? Ante las miradas y las malos ojos por ahí, ¿no? Por decir. Entonces, en la camioneta estaba atrás todas las joyas, ¿no? Todas las monedas y todo el oro cubierto, ya con una manta negra, una lona negra. Entonces ya se fueron, ¿no? Agarraron su camino y ya iban a la ciudad de regreso. Creo que tenían pensado, no recuerdo bien qué me dijo, tenía pensado el oro venderlo por partes, ¿no? De poco en poco para no levantar sospechas, porque ustedes saben que si encuentran oro, pues venderlo, digamos que a puños en un solo lugar sí levanta muchas sospechas, ¿no? Más que nada con el gobierno y pues otras cosas por ahí. Entonces ya iban la camioneta, iban en el camino y como era rancho, eran terrenos muy lejos del pueblo, eran terrenos en la sierra. Entonces dice que de regreso, en el transcurso, los topó los militares, los detuvieron. Eran como, no recuerdo cuántas camionetas de militares me dijo, pero sí eran más de 5. Entonces eran más de 5 camionetas de militares, los detuvieron. Y pues ya los bajaron de la camioneta, los empezaron a interrogar y revisaron el oro. Bueno, revisaron atrás de la camioneta, ¿verdad? Descubrieron el oro. Y pues obviamente el oro se los quitaron, todo lo que llevaban se lo quitaron. Y los detuvieron y les dijeron que le iban a presentar cargos y se iban a ir a la cárcel, no sé qué tanto. Pero como era policía, entonces él metió sus contactos, ¿no? Él habló de que era policía, que tenía contactos, hizo algunas llamadas y pues afortunadamente lograron salir. No, digamos que se la perdonaron. Dijeron, va, está bien, no vamos a llevarlos a la cárcel, pero nos vamos a quedar con el oro. Y pues no les quedó de otra, ¿verdad? Que decir, pues ni modo, ¿no? Ya que... Y pues en fin, ¿no? Los militares, el ejército se llevó el oro, se llevó todas las joyas, todo el tesoro que habían encontrado, imagínense. La camioneta cargada al tope, la emoción de estas personas, ¿no? Por su descubrimiento. Y de repente llega el ejército y te tumba y te quita todo y se lo lleva, ¿verdad? Y bueno, quiero comentar por ahí que tal vez si tampoco sean los enemigos, ¿no? Se supone que los tesoros son un patrimonio nacional, entonces cualquier cosa que encuentres es del gobierno, ¿no? Es del gobierno diciendo que es de todos. Aunque en las leyes, hablando de temas legales, en las leyes relacionadas con tesoros que puedas encontrar, hay muchos vacíos legales, entonces ya es mucho digamos que a la percepción de cada uno, ¿no? De cómo practique tal ley. Lo comento por si algún día que hacen tesoros o se encuentran algo, tengan cuidado a quién le dicen, a quién le comentan, qué hacen con él, ¿verdad? Entonces, en fin, el ejército se llevó todo el oro y pues ellos terminaron libres, los dejaron ir. No se llevaron más que el susto y pues la decepción, ¿verdad? Ya después comenta por ahí que pues obviamente el ejército no había forma de que los topara nomás así porque sí, ¿verdad? Entonces alguien dio el pitazo, ¿no? Alguien los puso. Alguien avisó que este descubrimiento, porque los militares ya iban por el oro, ¿no? Ellos ya sabían a lo que iban.
Y pues obviamente alguien los puso. A lo que me comenta este policía, él ya sabe sus jugadas, ¿verdad? Ya sabe cómo está el movimiento en el sistema y todo. Entonces, pues él sabe lo que habla, ¿verdad? Entonces dice que alguien los puso. No saben quién, pero alguien los puso. Y pues muy decepcionante ese caso. Y pues tocando todos esos temas, por ahí tenía también otras historias interesantes. Pero estoy viendo que ya pasamos mucho tiempo. Entonces se las voy a dejar para una segunda parte. Ok, las otras historias aquí las tengo escritas. Las otras tenía que ver con una roca, ¿sí? Una roca gigante de sacrificios que fue encontrada en estos terrenos, ¿no? En un cierto punto de la cima de una de estas montañas, dentro de los terrenos del territorio. Una roca de sacrificios donde estaba manchada con sangres y había algunos símbolos de brujería, por decirlo así. También había por ahí muchas piedras de obsidiana y ni siquiera hay volcanes cerca. Había muchas piedras de obsidiana y una especie de, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. Una especie de lugar ceremonial, como si fuera un altar y mesas y demás cosas. También por ahí había otras historias que bueno, ya se las contaré en una segunda parte porque ya nos alargamos mucho. Y pues ojalá les haya gustado. Sin más que decir, me despido. Si tienes algo que contar, puedes enviarme un correo a esta dirección. Recuerda, like, comenta y comparte. Suscríbete. Sin más que decir, me despido.